Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y France 24. Esta semana vamos a hablar del futuro político de Francia tras las elecciones legislativas, el incierto futuro político. Nos acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Rafael Prus, periodista en La Opinión, bienvenido. Hola, buenos días. Beatriz Juez, corresponsal en El Correo, bienvenida. Gracias. Y Pablo Cusack, profesor en Ciencias Políticas y Sociología. Bienvenido, Pablo. Buenos días, gracias. El futuro político de Francia, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Francia esquivó a la extrema derecha de Le Pen, pero dejó un escenario de incertidumbre sobre el futuro político tras las legislativas anticipadas. ¿Quién va a gobernar el país? Sin mayorías sólidas en la Asamblea Nacional, la izquierda, que llegó primera en las legislativas, reclama el puesto de primer ministro, pero para tener estabilidad necesita quizá abrirse al centro. El bloque de centro-derecha tantea si suma suficientes escaños para constituir un gobierno alternativo a las fuerzas progresistas. Y ante tanto escenario hipotético, aumenta el fantasma de la Francia ingobernable con esa posibilidad de un gobierno interino técnico y una repetición electoral en un periodo mínimo de un año, según dice la Constitución. Veamos qué dice la prensa. The Wall Street Journal llevaba en su portada esta semana que la izquierda francesa sea la primera en el Parlamento con la fotografía de la celebración de la izquierda en la Plaza de la República de París. La Dépêche dice que la batalla de Matignon, sede del primer ministro, está de lo más confuso. Le Figaro habla de coalición inencontrable. Los resultados de las legislativas, dice el rotativo, impiden cualquier formación de mayoría absoluta. Bueno, compañeros, pocas certezas, muchas hipótesis. Francia esquiva a Le Pen, eso ya lo tenemos claro, pero no a la ingobernabilidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué salidas hay a esto, Rafael? Pues el que tiene ahora las herramientas y el que tiene la llave para terminar con esa crisis es Emmanuel Macron, el presidente de la República, y es un poco la paradoja del momento político que vivimos, porque fue él quien inició esa campaña legislativa al disolver la Asamblea Nacional por sorpresa, y él mismo creó esa situación y es el quien puede resolverla. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el presidente de la República, nombra al primer ministro. Ahora bien, la Constitución no dice quién, de qué partido, de qué grupo parlamentario, y es la situación de bloqueo en la que estamos entre un presidente que sigue teniendo ese poder de nombrar al primer ministro y un parlamento que no puede ponerse de acuerdo porque nadie tiene la mayoría ahí, ni relativa, y cada coalición que podría formarse pues se queda corta de unos 100 escaños. Así que es muy difícil saberlo. El propio Emmanuel Macron definió líneas rojas, pero la coalición que él pide a los partidos tampoco vemos muy bien qué marco definitivo podría tener, ¿no? Beatriz. Sí, justamente al día siguiente de las elecciones hacía esa pregunta que has hecho de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? El diario Le Parisien. Y casi una semana después estamos igual. Estamos igual. O sea, nadie sabe la respuesta. Porque se supone que hay muchas interactuaciones entre ellos y muchos contactos frenéticos, pero seguimos igual. Pero seguimos igual y quizá la semana que viene seguiremos, o en septiembre seguiremos igual, no lo sé, después de los Juegos Olímpicos, porque ese es otro factor que hay, ¿no? Que si va a nombrar a un primer ministro antes de los Juegos, y si es o no de la izquierda y si se le puede liar durante los Juegos o espera ya después de los Juegos, ¿no? Hombre, en teoría, el hecho de no admitir la dimisión anunciada por Gabriel Attal el día de la noche electoral y pedirle que por la estabilidad del país se mantenga, entendemos que es con esa perspectiva de los Juegos Olímpicos, quizá. Quizás sí, aunque también dicen que a lo mejor esta semana, antes de que se disuelva, antes de que comience la nueva asamblea, dimite el gobierno para que puedan votar los ministros que han salido elegidos, puedan votar para los puestos claves en la asamblea. Entonces todavía está todo muy en el aire. Recordemos que la primera sesión va a ser el próximo jueves, el 18 de julio, y es ahí cuando se elige al presidente de la asamblea, ¿no? Pablo, ¿y ahora qué? Esa pregunta. Estamos todos en las mismas y yo, si me tuviese que mojar, yo diría que probablemente va a haber una especie de continuidad, al menos hasta después de los Juegos, pero probablemente dentro de una semana todo haya cambiado y nada. Esto cambia día a día. Cambia todos los días, pero a mí lo que me parece más significativo de esta secuencia electoral es la pérdida de credibilidad de Emmanuel Macron, ¿no? Es decir,
ahora que Emmanuel Macron es el que tiene las llaves, pero es el que ha perdido también como toda la credibilidad para imponer las soluciones, ¿no? Es decir, no sé si habéis leído el perfil que hicieron de él en Político ayer, creo que fue, donde incluso internacionalmente se ha visto que es una persona completamente aislada de su propio partido incluso. Entonces, como la incertidumbre para mí viene mucho de ahí, de que ninguno de los líderes de partido parece tener la capacidad interna o externa de construir una coalición, de atraer a otros partidos dentro de una mayoría parlamentaria. Y eso que el golpe que se ha llevado Macron en realidad ha estado bastante atenuado y han sido unos resultados que hace una semana no se lo esperaba nadie, incluso para el centro. Los vamos a ver porque de las legislativas ha salido una asamblea partida en 3 bloques. La izquierda encabeza con 182 escaños, segundo el centro macronista con 168, tercero la extrema derecha 143 y la derecha tradicional de los republicanos obtiene 46, la mayoría absoluta se encuentra en 289 escaños. La izquierda francesa busca contrarreloj un primer ministro. No sé si tiene posibilidad la izquierda de un gobierno estable, porque antes comentaba Rafael que, claro, Macron puede designar. Pero claro, otra cosa es que la izquierda pueda tener una mayoría o pueda formar algo estable, porque lo necesita de alguna forma. ¿Qué posibilidades tiene? Bueno, los principales líderes de los partidos de izquierda saben que incluso si encuentran y se nombra un primer ministro de izquierda, no tendrán mayoría y no podrán gobernar como lo hacía la ex mayoría. Pero ellos dicen que teniendo un primer ministro podrían texto por texto, en caso por caso, encontrar mayorías concretas en algunos textos de ley. Ellos han propuesto, por ejemplo, 4 reformas que presentan como muy urgentes, pero claro, ellos mismos saben y dicen que incluso si llegan al gobierno será una manera de gobernar, pues diremos texto por texto, o sea, no tienen fuerzas, no tienen acuerdos y es más, los demás partidos políticos rechazan hablar con ellos y siquiera, por ejemplo, desde la derecha, el presidente del Senado dijo ayer que si llega Francia insumiso al gobierno, él, pues la derecha censurará a ese gobierno. Entonces, primero tienen que encontrar y ponerse de acuerdo entre ellos, porque hay que recordar que la izquierda tiene que sumar 4 partidos para llegar al nivel de la agrupación nacional y la ultraderecha, ¿no? Primero, tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para encontrar un candidato al puesto de primer ministro. Luego tienen que pues, obtener la abstención, por lo menos, de las otras fuerzas políticas. Lo veo muy difícil, la verdad. ¿Y algo alternativo a la izquierda podría surgir? No sé si da para una coalición de centro-derecha o para que esos movimientos que estamos viendo en los últimos días, que se llama de alternativo a que la izquierda tomara el poder, Beatriz? Sí, o sea, si el partido de Macron y la derecha se suman, tendrían más votos que la izquierda. El problema es que dentro del mismo partido hay diferentes opiniones. Hay unos que quieren irse con Macron, otros que quieren irse con la derecha. Por ejemplo, del partido de Macron, algunos quieren irse con los de la derecha, con los republicanos, pero otros, la izquierda quiere irse, se va más bien hacia la izquierda. Entonces ahí es muy difícil porque o sea, incluso dentro de los propios partidos hay unas voces que dicen sí, nos salíamos con Macron, no nos salíamos con Macron. Entonces entre ellos tampoco se aclaran. Entonces es difícil hacer una coalición cuando los de tu propio partido no lo tienen claro. Porque tenemos claro que cristalice lo que fue el cordón sanitario o Frente Republicano en una gran coalición republicana, eso es pura utopía, ¿verdad, Pablo? Es imposible completamente. Nos hemos llevado muchas sorpresas estas semanas, pero creo que la política ficción no llega a esos niveles. Lo que sí creo que es muy importante son los intersticios entre los bloques, ¿no? Es decir, cuáles son los perfiles, los candidatos, incluso los textos de ley que pueden entrar entre el bloque de izquierdas y el bloque macronista, ¿no? Con a lo mejor algunos candidatos del PS, de la esfera de Glucksmann, o al revés entre Les Républicains y Macron, ¿no? Alrededor de Edouard Philippe y demás. Yo creo que si hay un desbloqueo posible de la situación parlamentaria, está en esas brechas, ¿no? Pero también hay tales niveles de censura. Por ejemplo, a mí una cosa que me ha sorprendido mucho a la France Insoumise, a la Francia Insumisa, al partido de Mélenchon, que también crea un cierto bloqueo porque los partidos de izquierdas han sido elegidos en una coalición con la France Insoumise. Entonces, como
dejarles caer para formar gobierno me parece también difícil. Pero en cualquier caso entendemos que para que la izquierda pudiera llegar a intentar al menos una mayoría tirando hacia el centro, es necesario apartar a Mélenchon, al líder de la Francia insumisa. ¿Entendemos que esa es la pieza que se tendría que cobrar el nuevo Frente Popular? Eso es lo que piden tanto los macronistas como la derecha. Luego, bueno, me parece a mí, eso es una opinión personal, que la lógica institucional dice que... Bueno, alguno dentro de la coalición también lo pide. Claro, le corresponde a la izquierda presentar, o sea, intentar formar gobierno primero, luego que fracasen o que sea un éxito, eso ya es otra historia, pero el problema es que vemos que el macronismo y la derecha también intentan pues separar y dividir los cuatro partidos de izquierda, sabiendo que además esa división existe dentro de la izquierda, porque claro, la cuestión de la estrategia política, de la manera de hacer política de Mélenchon, es un tema de división, es un tema de dificultad para la izquierda. Y claro, los oponentes, que no sé si son mayoría u oponentes, es un poco difícil saberlo, pero ellos ven que aunque la izquierda haya ganado las elecciones, pues hay un dedo que meter ahí y que la división pues solo basta con sacudir un poco al bloque de izquierda para que, y lo vemos con esa semana en la que nos han prometido llegar con un nombre de candidato a primer ministro, todavía no llega y sabemos todos que el problema es que Francia Insumisa quiere que sea un candidato de su partido y los otros no. Entonces, sí, ahí estamos. Beatriz o Pablo. Sí, yo creo que Mélenchon es bastante difícil porque ya que tengan un primer ministro de izquierdas, ya los demás no quieren. Pero encima, si encima es Mélenchon, ya, o sea, olvídate de, o sea, es que le tumban el gobierno con la primera moción de censura, o sea, lo tumban seguro. Y entonces tienen que encontrar un candidato alternativo, ya sea de los socialistas o de los ecologistas. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa al final. La primera sesión de la Asamblea es el 18 de julio. Para entonces entendemos que Macron ya debería haber sondeado algunos candidatos. No sé cómo ven el timing, Pablo. Yo creo que los sondeos, eso es algo que nosotros no vemos, pero que ya están un poco ya han tenido lugar, ¿no? Es decir, que ya hay algunos sondeos y, no sé, muchos nombres que suenan en la prensa, desde Hollande hasta Darmanin, pero... Honestamente, a mí no me sorprendería que esto durase semanas, ¿no? Y más si la izquierda no toma un poco la iniciativa y como tomó durante la campaña, ¿no? Es decir, de formar la coalición, de intentar llevar ellos el peso de la agenda política. En realidad han perdido mucho terreno esta semana no manteniendo esa iniciativa y no presentando un candidato de unidad. Y luego también Macron les ha pillado un poco así por sorpresa sacar, antes de que ellos se pongan de acuerdo, sacar esta carta poniendo sus líneas, una carta a los franceses diciendo quiero hacer un consenso en una mayoría sólida y plural y proeuropea. Entendemos pidiendo que sean excluidos tanto de un lado como en otro, esa equidistancia, que hay gente que la tiene, entre el reagrupamiento nacional y la Francia insumisa. Vamos a hacer una breve pausa en este punto, volvemos enseguida en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Die Freshbanger en Singa. Quand je te vois, je suis content. Oggy. Je t'aime depuis longtemps. Avec toi, je me vois bien, papa, si seulement. Tu fais mes ménages danser si bien que je vois plus leur passer. Lucas Arruda. Dopamine. Je danse souvent. Et Romain Muller. Dernier sur la piste. Attends, je penche. Équilibriste. J'ai ça dans le sang. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando las consecuencias que nos dejan las legislativas a su paso. Lo hacemos con los periodistas Rafael Prus y Beatriz Juez y con Pablo Cussat, profesor en Ciencias Políticas. Hablábamos de las posibles coaliciones, de la izquierda llegando primero, de la posible decisión de Macron, de esa primera sesión de la Asamblea Nacional el 18 de julio. Y claro,
Ante todo esto está la atmósfera de que Francia quede en el fantasma de la ingobernabilidad, que lo llaman, ¿no? Que al final no haya ningún tipo de alianza ni de acuerdo. La posibilidad de un gobierno técnico y de una repetición electoral en un periodo de un año, como dice la Constitución, para evitar el fantasma de la ingobernabilidad, lo ven cada vez más presente. Dicho de otra forma, según vaya pasando el tiempo, esta posibilidad va a ir ganando enteros, ¿entendemos? Rafael. Sí, parece verosímil porque primero el primer ministro, Gabriel Attal, que fue elegido pero antes en el 2022, va a ser presidente del grupo parlamentario macronista en la Asamblea Nacional. Entonces, desde un punto de vista institucional, no puede mantenerse en el poder como primer ministro mientras es parlamentario y luego, pues, si seguimos en esa situación de bloqueo y sin gobierno, pues algún gobierno tendrá que haber de alguna manera y sabemos que, porque tenemos muchas incógnitas y pocas certidumbres, la única que tenemos es que no se puede volver a votar hasta dentro de un año. Si se mantiene esa situación después de los Juegos Olímpicos, si llegamos al mes de septiembre, todavía no hay posibilidad de acuerdo entre partidos y Gabriel Attal no puede seguir siendo primer ministro, entonces la solución que a mí me parece más verosímil sería un perfil técnico, no partidista y que tendría por lo menos pues no la hostilidad o la oposición de una mayoría de diputados. Hemos analizado antes la figura de Mélenchon, hemos analizado la figura de Macron. Falta la figura de Le Pen. Le Pen, que hace una semana dábamos casi, porque llegaba ya por fin la extrema derecha al poder, y de repente la excepción, pese al aumento considerable de escaños, una excepción y quizá una campaña errática, ¿no? ¿En qué situación queda Le Pen y qué señalarían de esa derrota? ¿Dónde apuntarían, Beatriz? Yo creo que una vez más Le Pen ha llegado al techo de cristal, ¿no? Porque siempre parece como que puede llegar, pero al final a las europeas sí fue el primer partido, pero ahora de verdad cuando tienen que votar los franceses pues, por algo que les importa, como quién es el presidente o quién es una representación, al final nunca consigue llegar, ¿no? Y aunque es verdad que ha conseguido, si miras los números de escaños, desde el 2017, que era cuando llegó Macron, tenían 8 escaños, ahora tienen 143. Ha subido un aumento muy espectacular. Sí. Pero aún así todavía no. Lo que pasa es que todos nos movemos por expectativas. Quizá este resultado en página en blanco sería una brutalidad, pero claro, es que veníamos de decir que ya estaba en Matignon, Jordan Bardella. Es por eso. Yo creo que a Jordan Bardella lo que le perdió es que su arrogancia, porque ya era todos los días durante la campaña de las legislativas, cuando yo sea primer ministro, entonces iba como muy, como decimos en España, muy sobrado, ¿no? Pensaba como que ya estaba ahí. Y luego, claro, ha sido una decepción al ver que encima se han quedado terceros, que es que nadie lo esperaba. Una cosa es que lo hubiese pasado a los de la izquierda, pero que encima queden terceros, todavía ha sido más decepción para ellos. Pablo. No creo que todo esto le salga mal a Le Pen, porque sabemos muy bien el reparto de papeles entre Bardella y Le Pen. Bardella era el candidato a primer ministro. Marine Le Pen se preserva para volver a ser candidata a la presidencia de la República en el 2027. Y si vemos, porque claro, se decía que su partido iba a ganar las elecciones, no ganó las elecciones, pero sube unos 50 escaños y pasa en algunos años de 9 a 143 diputados. Entonces, yo creo que para ella se queda un poco así alejada de maelstrom político, ¿no? y de esa situación de bloqueo para preservarse y preservar su candidatura a la elección presidencial dentro de 3 años, para la que tiene muchas oportunidades de ganar. Es más, voy a incidir en lo que está diciendo Rafael. Si esta posibilidad de bloqueo se mantiene, esto no va a favor de Le Pen ahora mismo. Es exactamente lo que iba a decir, es decir, de que en esta perspectiva un poco más de largo plazo, esto es una victoria a lo mejor diferida, parcial, como dijo ella misma, parcial, ¿no? pero que, digamos, en términos estratégicos para la extrema derecha puede ser hasta beneficiosa. Es decir, si hay este gobierno técnico a la italiana que estábamos mencionando ahora, esto, digamos, en términos estratégicos para la extrema derecha es perfecto. Es decir, es el establishment, son las élites parisinas con sus títulos universitarios que nos vienen a decir a nosotros qué es lo que hay que hacer, cómo hay que gobernar el país cuando, digamos, somos la primera fuerza política en la primera vuelta, todo el mundo se pone de acuerdo contra nosotros en la segunda. Es decir,
retóricamente, estratégicamente, políticamente, a ellos les viene hasta bien. Es decir, digamos, es el mal menor de no gobernar. Entonces, yo creo que es bastante probable que haya este tipo de gobierno. Creo que a todo el mundo le va bien esa apuesta, pero a lo mejor el que puede ganar más es el reagrupamiento nacional. Vamos a dejar de lado lo factual y vamos a poner zoom para pensar o reflexionar sobre qué dice toda esta secuencia de la cultura política en Francia, porque no sé si toda esta secuencia demuestra la falta de costumbre que tiene Francia con la negociación de coaliciones y con el parlamentarismo. Rafael, las líneas rojas, los vetos cruzados, el programa, parece, y la incapacidad que se ve a la hora de formar coaliciones. Son resultados que en cualquier país serían asumibles, pero aquí son un drama. No, bueno, hay que subrayar primero que es algo que pasa por primera vez. Estamos todos un poco descubriendo esto. Dicho esto, demasiadas líneas rojas. O sea, la derecha no quiere gobernar con la izquierda no quiere gobernar con la derecha, el centro quiere gobernar con los socialistas, pero no con los ecologistas. En fin, con tantas líneas rojas se ve imposible la posibilidad de una coalición. Pero yo creo que el problema no es la falta de parlamentarismo o el aprendizaje del parlamentarismo. El problema es la verticalidad, el verticalismo increíble de las instituciones francesas, de la Quinta República, porque vemos que esa situación en la que estamos, y es lo que decía en el principio, ¿no?, viene de la voluntad de un hombre de jugar con la vida política, de jugar con las instituciones, y aún así él se mantiene en el poder y tiene pues mucho peso institucional. Entonces, yo creo que hay que ver esa crisis un poco como llegamos al límite de los límites de lo que se puede hacer dentro de la Quinta República con esas decisiones que nos caen desde el cielo, ¿no? Y al final, si es difícil, si vemos que los partidos, y los diputados tienen muchas dificultades en encontrar su sitio en esa nueva situación. Pero al final yo lo vería como el avanzar hacia una nueva forma de gobernar, pues en la que el Parlamento tendría más peso, pero si nos quedamos con ese sistema del presidente elegido tal y como es ahora, volveremos con las mismas crisis. Beatriz, ¿estamos ante el principio del fin de la Quinta República? Bueno, o al menos si se alargara la inestabilidad, ¿cómo lo veríais? Eso desearía Mélenchon, ¿no?, que lleva siempre su campaña, siempre es por una sexta república. Yo imagino que sí, que se lo tienen que replantear un poco después de esto. No sé si será el fin, pero por lo menos un poco replantearse o cambiar algo de eso, porque es difícil el sistema con las dos vueltas. Ahora ha visto que el país está dividido en tres bloques. Y que no saben hacer consensos ni hacer coaliciones. Y que ese rodillo que eran las legislativas que se le otorgaba al presidente ya no existe, ¿no? Que no, porque antes normalmente era después de... Últimamente, por lo menos, era justo después de un mes después de las presidenciales. Era la tercera vuelta que la llamaban. Entonces ya casi pues ganaba siempre. No ibas a votar un día uno y otro día otro. Hubo una diferencia en 2022 que es cierto que a Macron no le conceden esa mayoría absoluta, es una mayoría relativa. Y a mí me parece que sí, ese es el punto en el que se inicia todo esto, ¿no? Sí, para mí ese es el punto de origen, para mí, de lo que está pasando ahora. Que de repente ahí nadie sabía cómo, y lo hemos visto, el decretazo, los decretazos de Emmanuel Macron se deben a aquello. Sí. Y a la falta de cintura parlamentaria. Pablo, como profesor de ciencias políticas, ¿dónde habría que corregir problemas en el sistema actual francés? Si pudiéramos... Desde luego yo... Hay varios temas, ¿no? Uno es... Si dependiera de usted, crear la Sexta República... A ver, yo creo más en la representación política que en la estabilidad, ¿no? Que es una de las tensiones que hay en este momento, ¿no? Y que pues las instituciones de la Quinta República, como lo comentábamos antes, han sido creadas para pues también crear esa estabilidad y en gran parte por el general de Gaulle para excluir al Partido Comunista, que era la gran amenaza durante la Guerra Fría. Han servido para excluir al Frente Nacional, pero ¿hasta qué punto? Porque también hay una prima, ¿no? Es decir, a ser el partido más votado, a ganar. La prima se la puede acabar llevando el Frente Nacional en unas eventuales legislativas. Parece que no por ese techo de cristal. Y hay ciertas conversaciones sobre, pues eventualmente, no cambiar la Constitución, no crear la Sexta República, pero pasar a lo mejor a un sistema más proporcional en las legislativas, que podría ser para mí a lo mejor una solución. ¿Desbloquearía el país? No creo, pero a lo mejor desbloquearía la situación ahora mismo para crear una coalición en torno a una reforma más política, a lo mejor sí.
Sí, Rafael. Hay que subrayar que esas críticas al verticalismo de Macron no solo vienen de la derecha o de la izquierda, los propios macronistas, que muchos estaban en contra de esa disolución y muchas voces, exministros, Gilles Lejeune, que era uno de los líderes de la exmayoría, dijo que le parecía una burrada y hasta llegó a decir que el macronismo está muerto. Edouard Philippe llegó a decir que Macron había matado a su mayoría. Claro, pero Edouard Philippe lo entendemos porque él tiene también ambiciones políticas y quiere presentarse como el nuevo macronismo, pero claro, no quiero que la gente lo asocie demasiado con Macron, que ahora sufre una impopularidad tremenda. Entonces, esas reflexiones también avanzan. Esto empezando, por ejemplo, en Clément Beaune, exministro de Transportes, que sufrió derrota en las legislativas, y él dice que hay que volver a pensar las instituciones, no de manera antimacronista pero simplemente porque él le parece pues, que el sistema ya no funciona. La ley fundamental no fija plazos y podría mantener el primer ministro saliente, Gabriel Attal, y a su gobierno en funciones durante los Juegos Olímpicos de París, que se inauguran el 26 de julio, a la vuelta de la esquina, y terminan el 11 de agosto. Es decir, a todo esto se supone que esta situación política no tendrá impacto a priori sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Hombre, yo creo que depende. Si, por ejemplo, si no nombran a un primer ministro de izquierdas, la izquierda va a salir a la calle. Puede haber movilizaciones durante los Juegos. Sí, yo creo que para Macron lo mejor es dejarlo así un poco en el limbo y después de los Juegos ya decidir. Pues ya veremos qué pasa. Muchísimas gracias, compañeros. Ha sido un placer estar con ustedes comentando todas las consecuencias que deja esta situación en Francia. Ya ven, muchísimas hipótesis, mucha incertidumbre, pocas cosas claras. Las que vengan se las contaremos aquí. A todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.